buenas, queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, nuestra cita casi asegurada de diversidad. Y hoy, para hablar de diversidad, lo mejor que podemos hacer es tener el campo de lo académico, de lo profesional, de lo técnico, de lo que nos asesore, porque muchas veces no conocemos bien los términos, no conocemos bien las fórmulas en las que acercarnos a la diversidad, y qué mejor que tener a una persona especializada en ello. Y hoy tengo la fortuna de tener a Mercedes Márquez. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Mercedes, tú eres psicoterapeuta, psicopedagoga y además eres orientadora de la Junta de Andalucía. Desde ese perfil tan técnico, ¿cómo ves el panorama? Bueno, pues realmente quiero ser optimista en el sentido de que bueno, tenemos mucho por hacer y hay iniciativas y hay actividades que se están emprendiendo en los centros educativos que son muy valiosas y son muy positivas en el tema de trabajar la diversidad y de visibilizar pues, el colectivo LGTB, todo ese tipo de cosas. Entonces pienso que bueno, que vamos en buen camino, ¿no? Pero queda mucho por hacer, bueno. como bien sabemos, los que estamos cerca del colectivo. Sí. Cuando tú ves desde arriba el universo, nuestro colectivo, ¿qué echas en falta y qué echas de más? De menos y de más. Pienso que echo en falta principalmente la base, el sustrato. Y esa base nos falta a toda la sociedad y es la carencia de educación sexual. Eso, como sexóloga, lo tengo que puntualizar porque si, por ejemplo, se plantease a nivel de educación, que se plantease una asignatura de educación sexual, estaríamos, pues por una parte, restando diferencias entre hombres y mujeres, porque estaríamos dando una misma información a chicos y chicas sobre cómo funciona su cuerpo, sobre cómo son las relaciones, y daríamos herramientas. Estaríamos visibilizando la diversidad afectiva, familiar, sexual, de género. Por otro lado, estaríamos dando herramientas a nuestro alumnado para saber identificar relaciones que son abusivas, saber gestionar, pues, si una situación es rara, no me gusta, y cómo gestionar esa situación. Es decir, que estamos haciendo una prevención de abuso sexual infantil. Y por otro lado, pues la educación sexual es un instrumento súper necesario para que tengamos un desarrollo integral, y así se recoge en nuestra Constitución y en las distintas normativas de educación. Es decir, que las personas necesitamos información referida pues, a nuestras relaciones, a nuestro cuerpo, a cómo gestionar tantas inquietudes que tiene nuestro alumnado, que ahora, pues a golpe de un buscador, ponen una palabreja y localizan información. Entonces, pues pienso que el sustrato, la base, falla. Y falla pues esa necesidad grandísima de dar una educación sexual integral que está recogida en directivas europeas y que se tendría que dar pues en todos los centros educativos. A partir de ahí estaríamos trabajando muchísimo en visibilizar, y se normalizaría, se integraría y sería mucho más fácil pues el desarrollo de iniciativas, hacer esos efectos multiplicadores que tanto yo busco, ¿no? O que se busca, se persigue desde el equipo especializado en orientación sexual, ¿no? de conseguir pues, sinergias positivas en los centros de trabajo, donde pues, se desarrollen actividades de educación sexual, se trabaje la visibilización, se sensibilice al profesorado en el tema sobre todo, principalmente en el marco del protocolo de identidad de género. Entonces hay tanto por hacer, ¿no? Y yo creo que esa sería la base fundamental que nos hace falta. Yo te oigo y evidentemente yo soy un convencido, si no, no estaría dirigiendo Claro. y presentando este programa, ¿no? Y no estaríamos haciendo esto desde Canal Málaga, que estamos convencidos de que eso que tú dices es la llave de todo, ¿no? El conocimiento, la educación. El acceso a esa realidad diversa nos permitiría respetarnos todos desde la identidad de género que tú dices, desde la orientación sexual y, por Exacto. supuesto, el respeto entre hombres y mujeres en ese esfuerzo igualitario que buscamos permanentemente y, sobre todo, desde la educación. Pero hay mucha gente que no está convencida. Hay mucha gente que sigue siendo reticente, incluso el profesorado o personas adultas que tienen injerencia sobre esos menores son reticentes y frenan el desarrollo natural de esas personas. A ellos,
exactamente a ellos, ¿qué podemos decirles? ¿Qué conocimiento podemos ofrecerles? No para convencer, porque es una palabra que detesto, pero sí para nutrir y para hacerles ver que hay otras realidades igual de respetuosas que las suyas. En realidad las claves están en trabajar las actitudes. Y yo pienso que el panorama general de nuestro profesorado es bastante positivo, lo que pasa es que hay mucha falta de formación y que seguimos perseverando en ello. Entonces, hay profesionales y hay profesorado que está involucrado y que abanderan iniciativas muy positivas en el marco de la visibilización de la diversidad, y hay centros que apuestan firmemente por el desarrollo de formación, por ejemplo, formación de mediadores en el tema LGTBI, el desarrollo de talleres y de actividades de educación sexual, de visibilización de la diversidad. Pero también hay un profesorado que está ahí un poco como que no tiene información, que nunca ha recibido o no tiene herramientas, y hay una serie de actitudes, y las actitudes están, digamos, tienen 3 dimensiones. Una actitud tiene la dimensión de lo que uno siente, de lo que uno piensa y de lo que uno hace. Y entonces hay veces que no está todo en línea, entonces tenemos que tocar esa fibrilla. Y esa fibra muchas veces significa despertar esas emociones. Y trabajar con el profesorado significa tocar esa fibra de lo que tú sientes. ¿Y qué sientes cuando hablamos de derechos humanos? ¿Qué sientes cuando se discrimina a una niña que le han hecho el vacío, por ejemplo, porque ha dicho que es lesbiana y ya sus amigas no le hablan? Entonces, ¿tú qué sientes? ¿Tú piensas que eso simplemente es una cosita que, bueno, que no pasa nada? No, esto yo lo tengo que trabajar en la clase, yo tengo que prevenir el acoso LGTBI fóbico, tengo que sacarlo, ¿no? Y también yo me tengo que empoderar como profesional y ser un heteroaliado. Si en ese sentido también tenemos muy armarizados, nuestros docentes están muy armarizados, porque hay mucho profesorado que no se quiere hacer visible. Yo qué sé, te encuentras a compañeros que dicen, yo es que estoy en práctica y yo no lo voy a decir hasta que no supere mi proceso de práctica. Yeah. O te dicen, es que yo donde estoy trabajando no lo puedo decir. Hay personas de mi entorno, de mi claustro que lo saben, pero yo no he querido. Entonces, la clave está en que toda la comunidad educativa tenemos un trabajo importante aquí, y no creo y apuesto muchísimo por la formación de familias también. Es que sin duda. Porque, perdona que te interrumpa, no se trata de demonizar a ningún colectivo profesional, en este caso, porque aquí en este mismo programa hemos entrevistado a profesores, directores de centros, sí, que hacen absolutamente maravillas. Yo creo que cuando tú dices ese concepto tan estupendo que has utilizado, lo de armarización, en la armarización está todo en la sociedad. Desde el abuelo que no respeta a su nieta porque es lesbiana con 12 años, hasta el profesor de ese centro que no respeta a esa niña. Bueno, el respeto es una palabra muy amplia, no solamente significa acusar, señalar, sino convivir con esa naturaleza. Quintero casi que yo lo veo más como desde el no hacer. Exacto. No de a lo mejor atacar, quizás las actitudes sociales que veo son las de no hacer. Y no hacer también tiene sus efectos. Sin duda. Y efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando una familia dice, bueno, nos vamos a esperar, no vamos a tratarle masculino porque tal, nos vamos a esperar. No hacer tiene sus efectos. Claro, y estamos haciendo un maltrato. Claro. Entonces, realmente yo creo que aquí tenemos que trabajar con toda la comunidad educativa y con las familias. Bueno, a mí me encanta trabajar con las familias porque estamos dándole muchísimas herramientas, y a lo mejor una iniciativa que es una formación de familias, que le ponemos una capita de chapa y pintura diciendo vamos a hacer educación sexual, el sustrato real es trabajar los derechos humanos fundamentales, el hablar de la diversidad y el meterle en las fibrillas de un poco no partir de ese modelo monosexual de que todas las personas son heterosexuales, de que todas las personas son cisexuales, sino que piensa y reflexiones, que es que en tu casa está también esa diversidad y tú tienes que también empoderarte como familia para contribuir a que tu hija, tu hijo, tu hija se integre en los distintos entornos sociales en los que participa, que está en el conservatorio, que está en el instituto, que está en su grupo de iguales, que estamos en una reunión familiar. Yo tengo que contribuir a que tú también tengas tu espacio y que, como dice Judith Butler, tu vida sea vivible. Y eso significa... Y plena. Que tú puedas
participar en todos los entornos sociales. No podemos, por ejemplo, yo qué sé, como encontrarnos casos como que a lo mejor una chica trans no entra al baño en toda la mañana, pues porque Para no le da toparse. vergüenza, no Claro. quiere encontrarse con nadie, no quiere que nadie... Eso no. No puede ser. Necesitamos que tengan su espacio, que Y puedan no tienen que tener un baño compartir. excluido, sino que lo Exacto. tienen que compartir. Es de las niñas. Efectivamente, así de fácil. Como otra niña. A esto que tú llegas con ese término de la alianza, de ser aliados, que es un término maravilloso para el colectivo, porque el colectivo queremos Sí. gente aliada en todos los aspectos de la vida. Y esa alianza tiene un enemigo brutal, que es ese silencio cómplice Sí. con los que no son aliados. El silencio me lleva a la cobardía, y la cobardía es natural en el ser humano. Es decir, yo entiendo que una persona pues no quiera salir del armario en un centro educativo, un profesional que llegue nuevo, pues porque ha ido a lo mejor a un municipio pequeño, todo el mundo te puede conocer, señalar, y de repente estás en tu proceso personal. Eso también forma parte del armarismo en el sentido negativo de la palabra. ¿Cómo estos profesionales pueden acudir a tu centro, a ti, a tu área, para ayudarse, ¿no? Porque ayudarse ellos puede ayudar a muchos. ¿Cómo es vuestro mecanismo? Fíjate que no es precisamente, o no me he encontrado casi casos de que el profesorado pida asesoramiento a nivel individual y personal. Eso no lo- Me he eso no- encontrado en escasas ocasiones. Por ejemplo, es que hemos ido a un centro a asesorar en un programa de educación sexual y me ha parado una profesora y me ha dicho, tengo una experiencia personal muy dura, que he vivido una historia de abuso sexual en mi infancia, necesito hablar contigo. Fíjate. Me he encontrado a lo mejor algún compañero bueno, a lo mejor ha gestionado su salida del armario de una manera positiva, pero en el centro dice, voy a esperarme. Entonces, en realidad es que nunca me he encontrado así que alguien venga a la unidad, ¿no? Al centro y solicite ese tipo de asesoramiento, porque en realidad mi trabajo, bueno, también es ese, ¿no? Pero sobre todo mi trabajo es la consulta, y la consulta es a menores de 25 años y vienen siempre pues o solos o acompañados con su familia, las personas que quieran Confían. venir. Y esa consulta de orientación sexual para jóvenes, pues se trabajan desde problemas sexuales, que puede ser vaginismo, dispaurenia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, hasta el asesoramiento en el tema de diversidad. Y ahora ha cambiado mucho el perfil de las personas que visitan la unidad, porque empecé trabajando con muchos problemas sexuales y sobre todo el problema sexual estrella era la eyaculación precoz en jóvenes, y ahora lo que más se atiende es sobre todo, pues casos de identidad de género y casos también de algún alumno pues que tiene un problema familiar y que no es aceptado en su familia por su orientación sexual. Todo este amalgama Claro. de lo que hablas... Espera, porque mi trabajo también son 3 patas. La consulta, Sí. que es una labor asistencial, esa que he comentado, pero luego hay una tarea que es de asesoramiento a los centros. Ese asesoramiento a los centros puede ser de muchas maneras, desde la distancia, como visitar un centro y darles herramientas. Y el asesoramiento es muy diverso, desde una menor embarazada que tiene que cumplir su derecho a la educación, desde la gestión de conductas no apropiadas al contexto educativo, de alumnado con necesidades educativas especiales, que también ahí tenemos diversidad, podemos tener Down y ser trans, Claro. es decir, Claro. el concepto de interseccionalidad está ahí presente y tenemos que... Claro. Y ahí nos encontramos muchísimos Claro, es que ahí es obstáculos. donde quería llegar yo, porque todo esta amalgama, como decía antes, es interseccional, como tú dices. Sí. Pero cuando llegan allí hay que dividir, porque una persona que tenga un problema con su identidad de género o sexual, en función de lo que él quiera decir, o practicar o explicar, no tiene por qué tener una disfunción sexual de No. ningún tipo. Entonces, esto también choca cuando se explica. Y mi pregunta es sobre todo fundamental, porque toda esta información nosotros la manejamos con mucha solidez,
pero hay muchas personas que pueden llegar un poco Sí, sí. a pesadumbrarse, ¿no? Porque dicen, "Bueno, ¿qué está pasando? Todo el mundo..." No, no. Hay personas concretas que tienen necesidades concretas cuando llegan a vuestro centro. Pero ¿cómo Sí. llegan? Que eso es muy Sí, importante. ¿cómo hay que Claro, pedir ¿cómo hay que ayuda? pedir? ¿En la página web? ¿Dónde está el centro? ¿Cómo lo hacen los centros educativos? ¿Cómo lo hacen las personas particulares? Porque es que así es como Sí. podemos ayudar desde aquí, ¿no? Hay varias maneras, ¿no? Hay un blog y tecleando en el buscador Orientación Sexual Málaga, se puede entrar en ese blog, ¿vale? Y ahí aparece una pestañita de contacta y vienen los teléfonos de contacto para solicitar una cita previa para lo que es la consulta. Los profesionales, el profesorado, pues bueno, puede telefonear y coincide que yo estoy allí porque sabes que mi perfil, mi espectro es provincial, con lo cual, o escribir un correo electrónico y organizamos, si es necesaria, la visita al centro. Entonces, el profesorado, pues, el asesoramiento es a través de un protocolo que ellos recogen una serie de datos previos. Claro, hay veces, imagínate, pues que el profesorado, o un tutor o una orientadora, un orientador, ha recogido una serie de circunstancias que se están dando, pero se ha quedado ahí. No, entonces yo le doy herramientas para que siga trabajando, es decir, llega hasta aquí o has hecho algo en esto, pero te has reunido con la familia, has hablado, que esa es tu función tutorial. Entonces, en muchas ocasiones, pues se persigue que también el profesorado, porque somos habas contadas, si estoy sola para la provincia, tengo que darle herramientas y tengo que enseñarles y ayudarles, ¿no?, a saber gestionar los casos. Debería haber más habas para la provincia. Sí, sí. Debería haber más habas, Sí, pero sí. bueno, bien que estés. Entonces, pues el darle herramientas, el saber gestionar esa situación, y ya pues hay casos que son más complejos en los que pues ya se celebra una reunión a lo mejor con la familia, se hace un asesoramiento o se dan una serie de pautas a nivel de centro, ¿no? Pero está que tenemos que, como decir, bueno, tú iniciamos la tarea como cuando un niño chiquito, venga, vamos a recoger esto, ¡ay! Pues venga, yo te doy esto, te ayudo con esto, y un poco operativizamos las tareas y venga, vamos a ir viendo cómo va, ¿no? Pero hay veces que te encuentras que los centros no han hecho nada y que dicen, no, vosotros que sois los expertos. Es como, ay, que esto pica, esto me da mi miedo, esto es un tabú, yo no voy a tocar aquí, no me voy a meter en este tema. Tabú, la palabrita siempre tabú. Y si te parece, cuando vayamos charlando aparecerá el enlace en el pie del programa, irá apareciendo el enlace de ese blog del que dices para que puedan tener la información directa y sea mucho más cómodo. Todo esto que tú estás viviendo tan en primera persona, porque yo aquí recibo a muchas personas y afortunadamente llevamos casi 30 programas de diversidad, estamos orgullosísimos de lo que aquí hablamos y de recibir muchas gracias, y de recibir a personas como tú que nos cuentan y sobre todo nos dan mucha luz de lo que está sucediendo y hacia dónde tenemos que ir. Es muy importante que tú des pistas de cómo podemos hacerlo mejor y aprovechar pues este altavoz maravilloso que nos proporciona la televisión, las redes sociales y tal para contarlo. Por lo tanto, yo estoy expectante de hacia dónde. Las pistas están clarísimas. Tú te encuentras, por ejemplo, para trabajar la expresión exterior, la expresión de género, la diversidad en una clase de infantil y de primaria, o te encuentras a una niña que siempre ha sabido que es una niña, que a pesar de que le pusieron un nombre de niño y sabe que es una niña, toda la clase lo normaliza, lo integra y está genial. Y el profesorado está agobiándose con nervios, las familias están entrando en caos. Es decir, la clave está en que los adultos somos los que no sabemos gestionar esa diversidad, venimos con una mochila de esa socialización diferenciada de género, de esa presión, de ese modelo de educación sexual, que podríamos decir una educastración sexual, como dice Efigenia Mezúa. Totalmente. Educación sexual. Es castración permanente. Entonces, ese modelo educativo que hemos recibido, todo eso lo llevamos ahí muy metido y el alumnado no tiene esa impronta que tenemos las personas adultas. Te encuentras, por ejemplo, en un instituto que el alumnado ha hecho el trato acorde a la identidad y todavía el profesorado no sabe hacer ese trato acorde. No se amoldan y ahí está ese chip que está rígido y cuesta trabajo gestionar. Entonces, son raras las veces o escasas las veces en donde te encuentras algún alumnado chulito, posicionado de una manera machista, y de eso existe, porque existe un sexismo
moderno, donde esto no hace falta, muy preocupante. no hace falta hablar de diversidad, esto son tonterías. Ya está todo conseguido. Eso está, Sí eso está, sí existe, existe. y eso lo reconocemos. Pero me refiero a que realmente la clave está en trabajar con los mayores, sobre todo mucho con los mayores, con el pretexto de que estamos sensibilizando en el centro, de que estamos trabajando con nuestro alumnado, pero nuestro profesorado tiene que ser ahí una clave en el trabajo, una clave de acción, y la familia otra clave de acción. Son el puente, Sí, son porque no muchos podemos puentes. practicar con el ejemplo, Sí, no claro, podemos hacerlo. No podemos. Y no va en línea entonces lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, un cuento sobre diversidad y luego pues no doy clave o no doy herramientas o no lo siento de verdad, no estoy haciendo una transmisión realmente de esa actitud positiva hacia la diversidad. Sin duda. Entonces, muchas veces cambiamos las actitudes desde lo que la gente piensa, desde muchos mitos que hay asociados, que si una persona trans es que, yo qué sé, por ejemplo, viene a quitarme los derechos, porque mira, mi suegra lleva sin operarse desde no sé cuánto está en lista de espera, cosas así, o ridículas, por otra parte. realmente no tiene sentido, pero ahí está, ¿no? El que en muchas ocasiones pues, te encuentras en ese sustrato un sistema de creencias, de mitos que se asocian a modelos reduccionistas y visiones simplistas. Y mucha desinformación y desconocimiento, que es el problema. Volvemos al comienzo de nuestra conversación, que es la educación. El y problema luego, claro, de tener acceso a esa información correcta, ¿no? El trabajarlo a través de acciones, el desarrollar acciones que sean visibles, pues yo qué sé, desde un trabajo de efemérides en los centros educativos, yo qué sé, diseñar un manifiesto antiacoso en la clase, vamos a suscribirlo. Y yo como docente, además, pues voy a traer a una persona que va a hablaros de su experiencia, de una situación de acoso que ha vivido y cómo ha cambiado y cómo ha sido capaz de afrontar esta situación para que trabajemos las emociones, por ejemplo, desde nuestro alumnado. Entonces esto es importante porque no podemos cambiar las cosas solo si yo te doy información y ya está. O si solo hacemos dibujitos, vamos a pintar manitas de muchos colorines y las vamos a poner en las puertas. Tenemos que trabajar lo que siente la gente y a esas emociones hay que despertarlas. Y yo soy ahí muy cañera porque cuando tú te pones a trabajar la sensibilización con las familias, yo cojo un vídeo el más lacrimógeno que haya. Aquí hay que despertar, mover un poquito los centros de la gente y que se dé cuenta realmente de lo que hay detrás. Y esto es muy importante. Sí, sin duda. Oírte da muchas ganas de seguir en esto. Oírte es un chute insuflas mucha energía, mucha fuerza para seguir explicando y contando todo esto. Enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por cómo eres. Y, me gusta mucho, es que cuando eso se nota. Claro, todos los que hacemos lo que nos gusta, se nos nota mucho y a ti se te nota muchísimo y la verdad es que es un verdadero placer que hayas estado con nosotros en este programa de diversidad, en Diversos Plus, en Canal Málaga, y creo que vendrán más veces. Yo creo que tú tienes que venir aquí más veces a contarnos más cosas en el futuro y algunos hechos concretos que se hagan en la provincia que pueden ser un buen reclamo para mostrar y enseñar cosas distintas que se hacen y que otros se contagien, porque de aquí se trata también de contagiarnos. Y puede ser una plataforma un poco de difusión de acciones educativas que se desarrollan, que son muy interesantes y buenas prácticas. Y también un poco seducir a los centros para que conozcan qué cosas se están haciendo y se puede hacer ese Pues efectillo. muchísimas gracias por estar aquí. Voy a despedir ya nuestra conversación, porque la televisión, estaríamos todo el día hablando tú y yo, me parece, porque tenemos muchas cosas en común, pero tenemos que cortar. Nos veremos en otra ocasión, seguro, te lo aseguro, porque creo que nuestra conversación tiene muchos episodios pendientes. Ha sido un placer. Amigos, amigas, ya sabéis, he estado con Mercedes Márquez, que es una asesora de la Junta de Andalucía, y estaremos muchas veces más orientándonos con su voz, porque es muy importante todo lo que nos ha dicho sobre diversidad. Muchas gracias por tanto cariño cada semana y nos vemos aquí en Diversos Plus en Canal Málaga. Chao, gracias.